Muy buenos días, bienvenidos a todos. Le damos una cordial bienvenida a la doctora, a Pani Devi también. Voy a comentarles un poco para los que son nuevos en estas actividades, ¿sí? De qué se trata esta actividad y la fundación. Bien, The Bowling Planet somos una fundación sin fines de lucro. Desde hace más de 10 años tejemos una red de proyectos que promueven bienestar integral, ecología profunda, salud espiritual, la reconexión con la naturaleza como maestra y como medicina. En esta oportunidad estamos acá compartiendo un espacio muy especial. Nos reunimos hoy para explorar juntos lo que es este arte ancestral del ayuno. Vamos a agradecer también y recordarles que todos nuestros programas son gracias al aporte voluntario de nuestros alumnos, personas que vienen a actividades como estas, ¿sí? Como la del Libro Rojo también, o el Arca del Saber que acabamos de terminar. Sus aportes también nos ayudan a seguir investigando y realizando actividades, así que si tienen ganas de colaborar con nosotros, se ponen en contacto o a través de nuestra página web, ¿sí? Las dejo ahora con la doctora y después con Vani Devi. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Buenos días para ustedes, buenas tardes a los que están en la mitad del globo y aquí ya pues casi buenas tardes. Para mí es un placer dar la bienvenida a Beatriz Márquez Martín, para mí Vani Devi, lo siento, así te siento, que nos va a hablar esta tarde sobre el valor del ayuno, la sabiduría natural y un camino que es una sensación de una autenticidad profunda. Hoy nos reunimos en esta sesión, que es el inicio de una serie de sesiones donde no solo el cuerpo no miente, sino que la mente y la naturaleza nos van a hablar de la necesidad de un espacio de reflexión y de reencuentro. La presencia de Beatriz Márquez Martín, que ella es terapeuta natural, osteópata y conocedora del saber de las plantas y del ritmo esencial de la vida, para mí no solo es importante por lo que ha estudiado y por lo que sabe, sino también por su trayectoria sincera y auténtica a la hora de vivir desde una perspectiva integral, yéndose a vivir a una aldea de Galicia, en España, en el noroeste de España, donde ella ha puesto su cuerpo y su alma y ha entendido que estar en este mundo no es simplemente reparar la naturaleza, sino escucharla, cuidarla, respetarla. En su formación de osteópata se entrelaza ese conocimiento que ha adquirido, pero yo diría más bien una sabiduría que tiene, ¿no? Una sabiduría del mundo vegetal y del ayuno consciente que hoy nos va a compartir. Bebe de las fuentes de linajes de tradiciones antiguas, como no, bebe de las fuentes de las tradiciones asiáticas y también bebe de las fuentes de las tradiciones celtas, en el sentido de que las lleva en su sangre. Para mí, Vani, trabaja desde la comprensión y es desde esa comprensión que creo que nos va a compartir su propia sabiduría sobre cómo podemos recuperar el cuerpo. ¿Es el valor del ayuno necesario? ¿Es necesario una pausa de estas de las de 12 horas? ¿Es necesario estar un mes ayunando? Yo tengo un montón de preguntas, no sé vosotros. ¿Es ayunar un castigo para los pobres? ¿Es una privación? ¿Es un bienestar? ¿Qué es el ayuno? ¿Soltar las toxinas? ¿Renovar la sangre? ¿O qué es? ¿Podría ser un camino de purificación y de despertar, como dicen los yogas sutras del maestro Patanjali? Muchas cosas, Bea, Vani. Yo creo que desde lo convencional hasta lo profundo necesitamos que nos aclares todo eso. Así que bienvenida, Beatriz, esta es tu casa. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Concha. Y me puedes llamar Vani, siempre me vas a llamar Vani, no hay ningún problema. Respondiendo a las preguntas, el ayuno es un poco todo,
Nos vamos a hacer un poco de viaje por las distintas formas de verlo. Primero os voy a compartir aquí esto para darle un poco de color a la presentación. Ujú. ¿Se ve se ve la presentación de PowerPoint? Perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Em, Vamos a intentar aunar todo el conocimiento que existe del ayuno. Bueno, todo sería bastante difícil, pero vamos a intentar el máximo posible dentro de el marco de Wellbeing Planet, que es desde la pura conciencia, un poquito también desde la neurociencia, desde mi propio conocimiento y todo lo que he ido investigando. Bien, pues a mí me gusta mucho empezar por la etimología siempre, puesto que nos da mucho conocimiento acerca de el lenguaje. Empezamos según este diccionario etimológico de Valentín Anders. La palabra ayuno tiene el significado de acción de no comer y viene de ieyunum. La palabra yeyuno, que como bien sabéis es un órgano del aparato digestivo, también Ujú. proviene del ieyunum, que es una palabra que viene del latín, que también significa vacío. Le dieron ese nombre los griegos, antes que los romanos, puesto que en los cadáveres siempre se encontraba vacía esa parte del intestino. Este órgano siempre lo encontraban vacío. Y Celso dijo que no retiene nunca nada de lo que recibe, sino que inmediatamente lo transmite a las partes interiores, inferiores, lo cual me parece muy interesante para empezar a tener una perspectiva del ayuno. Viene igualmente del yeyuno, que es un órgano que está vacío. Es verdad que cuando dejamos de comer, hay un momento en el que hay un vacío dentro de nuestro aparato digestivo. Estamos dando espacio. Dentro de la historia de la humanidad, por lo menos lo que conocemos, existen distintas prácticas del ayuno. Mm, una puede ser, pues, la forzosa, en la que tenemos o nos ha tocado afrontar hambrunas, pues a través de las guerras, las catástrofes, los naufragios, nos hemos encontrado como humanos y humanas carentes de alimentos. Entonces, bueno, nos tocaba básicamente no comer y el cuerpo de alguna manera genéticamente se ha ido modificando para prevenir y poder afrontar todo esto. Tenemos también, aparte de un ayuno forzoso que deriva en hambruna, tenemos una práctica más bien espiritual, religiosa, ¿vale? Que promueve el ayuno en función de los calendarios litúrgicos. Luego, además, en nuestra sociedad se practica el ayuno voluntario por motivos políticos o laborales en formas de huelga de hambre. Bueno, eh, hay una huelga de hambre muy, muy famosa, desde la no violencia de la ahimsa, que promovió Gandhiji para, bueno, que parara toda la violencia que había en la India en todos los procesos históricos de independencia. La lucha anticarcelaria, por ejemplo, es una herramienta que tienen de lucha política porque, bueno, pues cuando tú estás encerrada en una celda no puedes hacer más que otra cosa que hacer algo con tu cuerpo. Y es una forma, digamos, pues práctica, es una herramienta que tenemos nuestro cuerpo para levantarnos, ¿no? Y por último tenemos el ayuno terapéutico como forma de depuración y detoxificación del cuerpo. A día de hoy el ayuno es una fórmula avalada por la medicina
convencional o alopática. Cada vez hay más publicaciones e investigaciones científicas que demuestran los beneficios que tiene el ayuno en el cuerpo y cómo el ayuno sirve de tratamiento para determinadas patologías. Evidentemente también hay una popularización del ayuno en la que no vamos a entrar mucho, puesto que al final es algo que no tiene una base muy potente a mi juicio, vaya. Bueno, pues vamos a seguir. Mm, El ayuno forma parte de nuestra naturaleza. Aquí vemos unas aves migratorias. Em, Animales y humanos estamos preparados biológicamente para ayunar. El grupo de investigación Eudokia de la Universidad de Zaragoza nos dice que las personas y los animales que viven de forma natural pierden peso cada año según la estación y la disponibilidad de alimentos, para recuperar después el peso inicial. Las aves que son nómadas, Concha habla mucho del nomadismo, no solo habla de, sino que escribe sobre el nomadismo. Es interesante que no solo los humanos somos nómadas, sino que los animales e incluso las plantas también. Las aves que son nómadas del aire emigran a tierras ricas en alimentos cuando comienza la estación fría del año. A menudo están varios días en camino. Hay aves que incluso nada más nacer salen del huevo y emprenden 3.000 kilómetros sin comer ni beber para llegar a la primera comida de su vida. Bueno, no comen ni beben, pero se ejercitan intensamente. Si bien aprovechan las corrientes favorables del viento para proteger sus reservas corporales, en ciertos trayectos dependen por completo de sus propias reservas. Y además, para ahorrar agua, tienen la posibilidad de condensar en su pico el vapor de agua del aire que expiran y reaprovecharlo después. El oso hiberna y ayuna. Muchos ciervos y cabras salvajes pasarán el invierno con muy poca comida. Y sobre todo los animales ayunan cuando se sienten enfermos o han sufrido graves traumatismos. A veces ayunan hasta curar las heridas o fracturas. En nuestra prehistoria, como decíamos, hemos estado entrenados para pasar hambrunas y ayunar en épocas de intenso ejercicio y pasar épocas sedentarias, viviendo en la cueva, protegidos del frío, con lo cual nuestro organismo desarrolla genéticamente capacidades para la supervivencia y mecanismos para sobrevivir de las reservas sin perder mucha musculatura. Vamos a empezar por esta guía, El arte antiguo y ciencia viva del ayuno. Vamos a hablar en este coloquio sobre el ayuno como medicina ancestral, sobre la autofagia. Vamos a hablar fisiológicamente del ayuno físico, emocional, simbólico. Vamos a hablar del sistema nervioso y el ayuno. Y poco a poco vamos a hablar un poquito más prácticamente del ayuno, para poder experimentar con él, además de hablar de fórmulas que nos ayudan a poder estar sin comer, que es algo que estamos habituadas a hacer. Vamos a empezar por el ayuno como medicina ancestral. Aquí Concha nos va a poder aportar mucho. Ella es una mujer a la que aprecio muchísimo y como viajera y nómada conoce todas las culturas y bueno, seguro que nos puedes ayudar. En el artículo El ayuno de las tradiciones religiosas de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona, nos acercan a este enfoque. Eh, Se trata de una práctica de abstinencia voluntaria de determinadas funciones corporales durante un periodo de tiempo concreto con el objetivo de obtener bienestar no solo físico, sino también espiritual. Aunque la abstinencia más conocida es la de la ingesta, muchas tradiciones incluyen la
la abstinencia en las relaciones sexuales, o incluso nos hablan de el silencio. Por ejemplo, el Shinshai en el taoísmo, el Chika en el judaísmo o el Sam en el islam. Es un ayuno de silencio. Abstinencia y contención comparten los sentidos de separación y discriminación. Si no hay abstinencia de las funciones corporales, no tendría que hablarse propiamente de ayuno, sino más bien de régimen o dieta. Sin embargo, en el caso del taoísmo, esta diferenciación no es tan evidente, como acostumbra a suceder con la polisemia propia de la lengua china. Esta tradición recomienda un régimen denominado Bigu, que suele entenderse generalmente como la prohibición de comer cereales, pero hay quien también lo entiende como un tipo particular de continencia. Se menciona dentro del contexto de la alquimia interior, Neidan Shu, y se compara con una cocción que ayuda a desintoxicar y regenerar el cuerpo. Además de aportar virtudes inmunológicas, en el cristianismo y el islam también se enfatiza este valor protector del ayuno. Continuamos por aquí. Bien, además tenemos el hinduismo, que menciona el ayuno Ekadashi en prácticamente todos sus libros sagrados, los Vedas, como uno de los métodos ascéticos, tapas, para purificar el cuerpo y concentrar la mente. Gandhi también lo usó como arma política. Además, desde el ahimsa. El ayurveda es la ciencia médica que estudia la práctica del ayuno. Bueno, es la medicina tradicional de la India, especialmente indicado en dolencias y constituciones flemáticas. Flemática como inflamatoria y por su capacidad de generar el fuego interior, que en sánscrito, siempre que hago traducciones, bueno, en este caso es el sánscrito, el Agni. El Ayurveda también enseña que el metabolismo del cuerpo no es el mismo durante todas las horas del día. Tampoco cada organismo tiene una capacidad para afrontar el ayuno. Digamos que dependiendo de tu organismo, el ciclo lunar y el momento del día, puedes afrontar mejor el ayuno o simplemente es mejor, no está recomendado para ti, ¿vale? Aunque como práctica espiritual, evidentemente, aunque no esté recomendado a nivel metabólico, sí que lo está a nivel ascético y místico. Defendiendo el camino de la moderación, el budismo prescribe una abstinencia horaria que varía según la escuela. Normalmente suele recomendarse no comer después del mediodía y hacer una sola comida al día. Se acostumbra a recomendar una dieta vegetariana y ligera para no entorpecer la mente y la meditación. En ciertas escuelas del budismo, el Vajrayana, se suele prescribir ayunos por la luna llena de Vesak, celebración del nacimiento de Buda, o como práctica terapéutica, como el ayuno inspirado por Shenrezig, la forma tibetana. Hay un libro muy interesante de Rinpoche. Es muy reconocida la relación de la medicina tibetana con la ciencia ayurvédica. Bien, dentro del judaísmo, la Torá solo menciona ayunar un día, el Yom Kippur. Se traduce como el día de la expiación o del arrepentimiento y cae en el 10º día del mes lunar de Tishrei, después del fin del año judío. Por otro lado, la tradición judía propone 6 días de ayuno conmemorativo a lo largo del año. También el orfismo y el pitagorismo ambos reconocían el valor del ayuno.
Lo mismo con la tradición médica occidental. Desde Hipócrates, hoy en día los médicos hacen el juramento hipocrático y hay veces que no está en consonancia con lo que es el sistema sanitario, ¿verdad? Pero el juramento hipocrático es, como Hipócrates menciona dentro de su medicina tradicional, a través de la alimentación o la falta de ella, te puedes sanar. Em, la tradición alquimista occidental, en gran medida heredera del pensamiento griego antiguo, toma la abstinencia como una metáfora de operaciones purificadoras o regímenes del fuego, como el Agni dentro de la Ayurveda, ¿no? Fuego, Agni, y también desde la alquimia. También Moisés, Jesús, pasaron 40 días ayunando en el desierto, un espacio significativo de austeridad extrema. No solo de pan vive el ser humano, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo mismo sucede con la metáfora de las aguas, como enseña Jesús en la Samaritana. Quien beba de mi agua nunca más volverá a tener sed. Dentro de la tradición monástica y santoral cristiana, las distintas iglesias no encomiendan ayunar al conjunto de sus fieles, pero sí recomiendan ciertas restricciones de comida y bebida. Y eh, voy a pasar a hablar del Ramadán, que es un ayuno muy importante dentro de el Islam. Es uno de los 5 pilares obligatorios del Islam. Desde la salida al sol hasta que se pone, las personas musulmanas tienen prohibido comer, beber o mantener relaciones sexuales. Paralelamente, la tradición profética también recomienda otros ayunos. Durante el Ramadán es verdad que hay una consecución de oraciones y por tanto de acercamiento a Dios. Em, Me gustaría, si es posible, Concha, que me comentabas que estuviste Gracias. practicando el Ramadán, ¿verdad? Si quisieras Sí, hacer... sí. Sí, bueno, yo aquí te estoy escuchando súper atenta con un montón de notas que voy haciendo, ¿no? Y me encanta esta práctica que estás haciendo de exponer las distintas tradiciones, como el ayuno no simplemente es dejar de comer, ¿no? Sino que también es dejar de hablar. En concreto, en el Ramadán tiene mucho que ver con la disciplina, con la purificación y con la compasión, porque al ser uno de los pilares básicos del Islam, el ayuno requiere que tú tengas paciencia, que seas humilde, pero también que seas solidario, Vani. Entonces, durante todo el tiempo que uno está ayunando, no es que no coma, sino que no come desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Luego come, pero tiene que comer en compañía. Entonces, como que vas preparando algo durante el día, no te lo comes con la esperanza de que vas a encontrar a los que quieres. Y, y esos que quieres son quizás los pobres o los vulnerables y también se dedican a rezar. Entonces, para mí la experiencia viviendo en Emiratos y habiendo hecho el Ramadán, que lo he hecho ya 2 años, es como una sensación muy fuerte de comunidad, de purificar no solamente el cuerpo, sino el corazón y la mente. Eso es lo que podría decir que es algo como que te lleva. Y efectivamente, cuando sales del Ramadán tienes una fuerza grandísima porque el ayuno tiene esos beneficios, ¿no? Que te fortalece. Muchas gracias. Vamos a continuar. Bellas palabras, ¿no? Del ayuno al final como un camino dentro de la espiritualidad que nos eleva. El alma sobre el cuerpo.
Hay un artículo muy interesante del National Geographic que recaba sobre el origen del ayuno en las distintas tradiciones religiosas también, siempre ligado al camino de la conciencia espiritual dentro de las distintas prácticas. Aunque es difícil identificar en la historia el momento preciso en el que se origina la tradición de ayunar como símbolo religioso, hay evidencias de la abstinencia entre algunas tribus nativas de Norteamérica, en la antigua Grecia, como hablábamos de Hipócrates, y en el Perú precolombino. Según estas evidencias, ya entonces se relacionaba interrumpir una experiencia básica para el cuerpo humano como elevar el pensamiento hacia la espiritualidad. A lo largo de la historia, renunciar a los placeres corporales se ha ligado a un aumento de la introspección del alma. El espíritu de esta tradición centenaria, que en todas las religiones representa de un modo u otro priorizar el alma sobre el cuerpo, seguirá representando en el fondo un momento para la autorreflexión, la conexión espiritual y el agradecimiento, ¿no? Como ese acercamiento a la comunidad y a las personas que queremos. Bien, Swami Shivananda, fundador de la Organización Internacional de Yoga Shivananda Vedanta, en su libro Senda Divina, nos expresa que el ayuno es un rasgo común a la mayoría de las bratas. Lo recomiendan todas las religiones, todas las creencias de pensamiento. Una persona que practique ayuno sinceramente a intervalos regulares tiene un pensamiento claro, tiene expresiones propias y una imaginación que ninguna otra persona puede esperar. Si has practicado el ayuno, esto te resuena, incluso te hace un poco de gracia, ¿no? A mí me ha llegado a pasar practicar algún ayuno potente y decir, madre mía, que lo sé todo, ya de repente. Su ideal solo puede constituirlo la divinidad. El objeto de su vida puede ser únicamente la inmortalidad. El ego no puede permanecer en él. Sus pensamientos son sublimes y firmes. Sus acciones son diligentes. Hay en él un halo trascendental. Posee en su propia persona el reino de Dios en la tierra. Nunca hiere los sentimientos de los demás. Sus ideas son como rayos de luz en la oscuridad de la vida humana y en el mundo de todos los días. Observa el Ekadasi, el día del sábado o el sábado, el que prefieras de los tres, como un día de ayuno. Obsérvalo a intervalos definidos y regulares, según te venga mejor. Vamos a pasar al siguiente punto. No sé si alguien quiere comentar algo antes de pasar al siguiente punto, que ya es un poquito más de fisiología, es algo un poco diferente. Sí, vamos a, si te parece, Vani, abrir el micro por si alguien quiere hacer algún comentario, un insight sobre lo que llevamos hablado hasta ahora, recordando que esto es un diálogo. Están ustedes en su casa. Catalina, ¿nos apoyas por si hay alguien que quiere hacer algún comentario? Sí. Yo sí quisiera poner énfasis, si te parece, Vani Devi, a algo que hemos pasado así rápido, pero son los beneficios que la neurociencia ha descubierto del ayuno, ¿no? Y es que el ayuno va a tener muchos beneficios sobre el cerebro y sobre la mente. Entonces, si quieres, luego hablamos también de eso, sobre lo que ya sabemos del ayuno, porque está buenísimo este marco que nos estás dando, un marco fenomenológico y también científico, multicultural, para pasar ahí a que comprendamos que también la ciencia ha puesto mucho énfasis en el ayuno. Vamos, de todos lados nos dicen que ayunemos. Sí, incluso popularmente en todas las páginas web ya te encuentras esto del ayuno intermitente, ¿no? Bueno, realmente se ha popularizado hace ya bastante tiempo, quizá desde los años 60, 70,
pero veníamos hablando un poco de que al final es una tradición muy, muy antigua. Bueno, hablando de la autofagia, la longevidad, la inflamación, la claridad mental, quería hablar un poquito de la autofagia a nivel fisiológico. Se trata que, además, decir que la autofagia se ha promovido popularmente también a través de las redes, en internet, etcétera. Pero la autofagia lo que es un proceso de supervivencia celular en el cual se sacrifica partes o moléculas dañadas para preservar su vida. Este proceso se conoce como autofagia y fue descubierto por el científico japonés Yoshinori Ohsumi, ¿vale? Galardonado con el Premio Nobel de Medicina 2016. Hay dos tipos de autofagia. La macroautofagia, en la cual se degradan organelas dañadas, todo estamos hablando a nivel celular, fisiológico, y disfuncionales, y luego además tenemos la microautofagia, en la cual se degradan moléculas dañadas, mal procesadas, que no adquieren la conformación adecuada. En la macroautofagia se eliminan mitocondrias disfuncionales. La mitofagia, que es este proceso, tiene un importante desarrollo en los tumores y enfermedades neurodegenerativas. Justo hablabas, ¿no, Concha? Como la enfermedad del Alzheimer, donde se acumulan mitocondrias disfuncionales por fallas en dicho proceso. Por tanto, la macroautofagia cumple una función imprescindible en eliminar determinadas partes de la célula que ya no sirven. Y además, la microautofagia desempeña un rol importante en la detoxificación de los tejidos. Pues imagínate que hay una proteína mal plegada, pues entonces llega este proceso celular y lo elimina para que no se acumule. Cuando se produce la autofagia, además de eliminarse partes de la célula que no sirven y que resultan perjudiciales para la sana supervivencia, los desechos se aprovechan como metabolitos para producir energía. O sea, estamos hablando de un proceso de limpieza, reutilización y reciclaje propio de nuestras células, cosa que me parece fascinante. Es verdad que te pones a buscar y existen vídeos que te dicen, pues si haces esto, lo otro, estás promoviendo la autofagia. Esto, bueno, pues a nivel divulgativo lo encontramos, a nivel científico, poner en marcha la autofagia celular no parece tan fácil. ¿No? Hay experimentos que sí que llegan a promover, digamos, determinadas partes de la autofagia, pero no es, ponte a hacer ejercicio y después de 16 horas, esto no funciona así. Em, entonces, continuando, me gustaría mencionar a Walter Longo, un virentólogo nacido en Italia, investigador del ayuno en la década de los 2000, que ha sugerido recientemente que el ayuno activa selectivamente múltiples programas de longevidad, que pueden producir no solo una mayor esperanza de vida, sino también, eh, hablando de longevidad, promueve la salud. Ya no solo la autofagia, sino el hecho de dar espacio a tu cuerpo para que tenga tiempo para eliminar, sin tener que estar trabajando y fomentando que haya mucha energía dentro del aparato digestivo, que como bien sabemos, se lleva mucha energía. Entonces, esto evidentemente nos ayuda a sanar. La investigadora del Ramón y Cajal de la Universidad de Salamanca, Marina García Macia, comenta que hay todavía fallas dentro de la ciencia, no saben cómo activar determinados procesos. Pero sí que sabemos que
que el ayuno ayuda profundamente como una ayuda a nuestro sistema inmunológico, un sistema que está constantemente ayudándonos a fortalecernos. La homeostasia es un proceso mediante el cual el metabolismo está constantemente buscando el equilibrio. Si damos un espacio, un vacío para que nuestro cuerpo trabaje, le estamos ayudando a que determinadas funciones que normalmente no tiene tanto tiempo para hacer, pueda realizarlas. Bien, hablaremos también de todos los beneficios, como bien decías, Concha, pero antes quiero hablar un poquito de los tipos de ayuno que hay. Tenemos un ayuno físico, uno emocional, uno simbólico. El ayuno físico, que es lo que pasa dentro de nuestro metabolismo cuando nosotros estamos ayunando. Nuestro cuerpo se pone a trabajar. Bien. En ausencia de ayuno, he dejado puesta la concentración de glucosa en sangre, siempre tiene que ser entre 80 y 90 miligramos por 100 mililitros de sangre, la concentración de la sangre, de la glucosa en sangre. Tiene que ser siempre la misma, es decir, que tenemos dos procesos, un proceso de ausencia de ayuno, es decir, cuando estamos comiendo, que es el estado absortivo o postprandial, que evita concentraciones elevadas, y luego tenemos el posabsortivo, que evita concentraciones bajas. Después de la ingesta de alimento, fluye a la circulación, al torrente sanguíneo, elementos como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Y ante esta llegada masiva de nutrientes, en particular de glucosa, el organismo incrementa la síntesis, una de las vías metabólicas, y secreta insulina para evitar que haya hiperglucemia excesiva, de manera que se favorece un adecuado aporte energético al organismo con la metabolización periférica de glucosa. Se inhibe la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y el exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno en el hígado y se favorece el anabolismo lipídico y proteico. Durante el ayuno, hemos hablado del estado postabsortivo, cesa el flujo de nutrientes desde el intestino, unas 4 horas más o menos después de haber comido. ¿Qué ocurre aquí? La situación metabólica que se produce es que ya no está ese ingreso de nutrientes constante. Entonces, el organismo lo que hace es poner en marcha los mecanismos contrarios. Conduce a que haya un aporte endógeno de glucosa por distintos procesos metabólicos. Y por tanto, no baja la glucosa. ¿Vale? La ingesta de nutrientes se produce de manera intermitente, ¿verdad? Entonces, nuestro organismo lo que tiene que hacer es regular eso. Vale. Creo que me he explicado lo más claramente posible. No sé si hay alguna duda de esta parte. Y también quiero añadir dentro del ayuno físico los beneficios que ya están estudiados por la medicina convencional, aunque ya estuvieran estudiados por otro tipo de medicinas desde hace mucho más tiempo. La medicina eh, como terapia, la medicina del ayuno como terapia ayuda en los siguientes procesos patológicos, en la obesidad, en la hipertensión arterial, en la hiperlipidemia, hiperglucemia, poliglobulia, las alteraciones cardíacas, arteriosclerosis. Es un método seguro de tratamiento para enfermos cardíacos,
para infecciones agudas, alteraciones reumáticas, alteraciones dermatológicas como la psoriasis, la urticaria, alteraciones alérgicas, gastrointestinales, en procesos psíquicos, de sufrimiento psíquico, en procesos psicológicos, depresiones, en alteraciones renales, alteraciones oftálmicas, neoplasias, traumatismos, básicamente para muchas patologías ya se utiliza como terapia, como tratamiento y esto, bueno, pues debería de ser una invitación, ¿verdad? Antes de seguir hacia el ayuno emocional, me gustaría saber si existe alguna duda, ¿hay alguna duda o lo dejamos para el final? ¿A duda o incluso algo que añadir? Pues continúo con el ayuno emocional. Bien, la psicóloga colombiana Andrea Galvis nos habla sobre el ayuno emocional y nos da una serie de recursos y nos ayuda a abstenernos de hacernos más consciente de lo que sentimos y pensamos. Es decir, que ya más allá de comer o no comer, dentro del ayuno emocional lo que podemos hacer es canalizar esas emociones, escucharlas, asumirnos como observadoras humildes, tener disposición al reto de simplemente escuchar lo que ocurre dentro de nuestras emociones, dentro de nuestro interior. Permitimos cada emoción, todas las emociones son necesarias y la vivencia de cada emoción nos acerca a la relación con nosotros mismos y viceversa. Un ayuno emocional se trata de una práctica meditativa a través del silencio en el que em, nos colocamos con mucha presencia y consciencia dentro de nosotras mismas. Observamos una emoción, la identificamos y podemos incluso tratar de observar qué pensamiento crea esa emoción. Tenemos que tener una actitud reflexiva y no impulsiva. Esto digamos que sería un ayuno emocional, una práctica muy interesante para simplemente calmarnos, ¿no? Y no autofustigarnos, simplemente escuchar. Además tenemos el ayuno simbólico, que como veníamos diciendo antes, se trata de una abstinencia voluntaria de comer o de hablar o de determinadas funciones corporales o placeres. O incluso me parece muy interesante ayunar sensorialmente. Conozco una persona muy cercana a mí, hizo un ayuno de cueva en la que estás completamente a oscuras, estás nada más que en una habitación y lo único que haces es estar a oscuras, en una habitación minúscula. Sí comes, pero no hay silencio absoluto y puedes hacerlo por días. Es un ayuno muy simbólico, ¿no? De conectar con la oscuridad y de dejar de contactar, o sea, hacer un ayuno sensorial de la escucha, de la vista. Hay muchas formas de ayunar. Bien, ya sea un ayuno sin comida o de sonido, un ayuno en ausencia de sensaciones sensoriales, un ayuno
de ausencia de pantalla, por ejemplo. Estamos constantemente, ¿no?, con nuestra pantalla cerca. Tratar de decir modo avión, esto no existe y hago un ayuno para que mi dopamina se relaje un poquito también, ¿no? Bien, continuamos con el ayuno y el sistema nervioso. Cómo encontrar calma y dirección para la práctica del ayuno. Meditación y yoga. Quien no haya practicado meditación y yoga hasta ahora, bueno, es una invitación a hacerlo. Ayuda mucho a canalizar esa energía de tengo hambre o no tengo hambre, o incluso si no tengo hambre simplemente quiero comer. Eh, Cualquier acción meditativa, aunque no practiques dentro de una corriente espiritual, simplemente te guste arreglar cosas y simplemente centres toda tu energía en arreglar un motor, por ejemplo, ya es un acto meditativo que te puede ayudar a canalizar esa energía que no estás dedicando a comer, ¿no? El yoga, cualquier ejercicio es personal que nos pueda ayudar a hacer esta práctica. Bien, prácticas suaves de respiración, silencio digestivo y atención plena. Pues ayer mismo Concha me hablaba de un ejercicio muy poderoso em, que habla de, bueno, eso que en Japón, pues cuando están malitos, va el médico y les dice, oye, mira, que súbete 1000 y pico escalones del templo y cuando llegues arriba ya verás que te sientes mucho mejor. Y si no bajas y lo haces una vez a la semana o dos y ya verás que estás como nuevo. Oye, pues prácticas como estas, ¿verdad? Que están en todo el planeta funcionando constantemente. eh, no en todas las tradiciones o culturas, pero está bien apropiarse de algunas, ¿no? Como la de subir escaleras hacia un templo, o subir una montaña, o andar kilómetros, o eh, como ya ha salido el pranayama, que es eh, los ejercicios de respiración muy antiguos que ayudan a canalizar la energía, a centrarnos, a la concentración, a limpiarnos también. Ya no solo nos limpiamos a nivel de aparato digestivo, sino que el pranayama nos ayuda también a eh, centrar la energía y limpiar nuestros pulmones. Cualquier ejercicio personal de paz interior es válido, ya sea tejer ganchillo. Tengo muchas amigas que hacen ganchillo y que luego no saben qué hacer con lo que hacen. Pues se lo van regalando a todo el mundo, pero el ganchillo al final lo que les ayuda es estar centradas en las agujas de ganchillo y simplemente ese proceso les ayuda a sentirse tranquilas, ¿no? Cualquier ejemplo es válido. El ayuno como rito de paso, ritual contemporáneo y acto de cuidado interior. Cada cual siente una creencia, una filosofía, una construcción de la realidad, una religión, un pensamiento. La libertad de pensamiento nos permite llevar a cabo una vía propia de práctica y filosofía, por lo que los ritos se convierten en algo muy personal, además de colectivo enmarcados dentro de una religión o forma de vida. Ya no existen tan claramente esa predominancia de que los ritos tengan que ser exactamente así, ¿no? Sino que a nivel personal cada cual va marcando pequeños ritos
eh, dentro de un mundo contemporáneo, ¿no? Si a ti lo que te gusta es cocinar a las 7 de la mañana antes de ir a trabajar, pues eso igual ya no solo te ayuda a generar una rutina que luego vas a tener que dar de comer a tus hijos o a tu mujer o a tu marido, lo que sea, a tu familia, a tu comunidad, sino que además se convierte en un rito, es algo que te ayuda a sentirte tranquilo o tranquila por la mañana, ¿no? Igual que hablabas del Ramadán, Concha, tú te preparas para compartir en el momento en el que tenga que ser, ¿verdad? Y es bello. Bueno, vamos a pasar a las recomendaciones para iniciar la propia experiencia. Swami Vishnu Devananda en el libro del yoga dice que muchas yoginis ayunan 2 veces al mes en los días de Kadashi, ya lo hemos mencionado. La observancia de Kadashi se basa en los efectos que la luna tiene en el cuerpo y la mente. Es muy adecuada para la práctica del ayuno y de la meditación. Todos conocemos los efectos de la luna en las mareas. Nuestro cuerpo está compuesto en un 75% de agua. Es lógico que también esté influido por la luna. Bien, date permiso para experimentar un día de ayuno. Elige un día que no tengas demasiada actividad. ¿Por qué? Porque si tú decides ayunar el día que tienes que trabajar y tu trabajo es físico o mental, que estás tecleando, estás de pie o estás hablando mucho con las personas porque trabajas de cara al público, pues normalmente cuando llegas a casa lo que necesitas es comer. Entonces, escoger un momento vacacional, es decir, cuando no tienes que trabajar, es permitirte y darte un espacio propicio para que puedas realizar ese ayuno y hacer actividades muy sencillas que no gasten mucha energía ni te te vuelvan loco ese día, sino que simplemente tengas un espacio de paz para poder realizar ese ayuno. La práctica de asanas y pranayama ayudan a eliminar toxinas. Está bien descansar, puro descansar también está bien mientras ayunas. Em, También está bien ayudarte con zumos de verduras crudas, zumos de frutas. Puedes hacer un ayuno completo de agua, puedes hacer todo tipo de ayunos, puedes hacer un ayuno de un día, puedes hacer un ayuno de hasta 14 días. Hay gente que ha llegado a experimentar 40 días de ayuno terapéutico o espiritual. Evidentemente, las hambrunas y las huelgas de hambre pasan a otro espacio, no es un ayuno terapéutico, es un ayuno en el que, bueno, va a existir una patología en el futuro. Evidentemente hay gente que vive del prana, pero no estamos hablando de esto. Eh, Date permiso para experimentar un día de ayuno y prepárate para limpiar el organismo, eliminar toxinas. Los zumos de verduras, que son sustancias alcalinas contenidas en los jugos, tienen la facultad de neutralizar el cuerpo. Generalmente, a pesar, a pesar de que intentemos que nuestra dieta sea lo más alcalina posible, muchas veces estamos introduciendo toxinas a través de pues, comida ácida o pensamientos que son recurrentes, que generan radicales libres, el estrés, vivir en la ciudad, la contaminación, fumar, X, lo que sea. Esto
introduce ácidos. Los zumos alcalinos ayudan en un día de ayuno. Evidentemente, pues este sería un ayuno con líquidos, a hacer la limpieza de la que tanto estamos. Aquí tenemos unos ejemplos de zanahoria, de remolacha. Cada uno tiene una serie de propiedades que son muy positivas para la salud. Jugo de apio, de col. Es importante que tengamos en cuenta, aunque no sea un zumo, aunque sea simplemente agua, tenemos que tomarlo igual que si realizamos una comida. Tomamos a sorbos, lo masticamos, lo saboreamos, aunque sea simplemente agua fresca de lo que estamos haciendo el ayuno. Y así estamos dando oportunidad al cuerpo a asimilar al máximo las sustancias vitales, tanto en vitaminas como en minerales. El cuerpo ya está preparado para afrontar un ayuno simplemente de agua. La mente quizá nos cueste más, ¿no? A nivel mental, el no comer o el estar en silencio, no hablar con nadie, no escuchar música, no ver nada, ¿no? De ahí la meditación. Es súper importante tener en cuenta que cada fase del ayuno es tan importante como la anterior. Ya podemos entrar en un ayuno con un convencimiento total, nos hemos preparado mentalmente, hemos preparado todos los zumos o el agua o lo que sea, nos hemos preparado los mantras, la meditación, que si no mantenemos la misma energía en el posayuno, se nos puede volver en contra. Preayuno, preparación del ayuno. Un ayuno es el proceso de abstinencia o ausencia de alimentos. Y luego está el post-ayuno, que se le tiene que dedicar la misma energía, porque tenemos que volver a eso que hemos tenido ausencia de. Por tanto, como es un choque, lo tenemos que hacer progresivo. Es positivo hacerlo de esa manera, porque si no, bueno, pues simplemente te das un atracón, por ejemplo, ¿no? Pues si querías ayudar a tu sistema digestivo, quizá tengas que volver a ayunar porque después de ese atracón te duele otra vez la tripa, ¿no? Todas las fases son igual de importantes. Bien, terminar diciendo que el ayuno es una práctica que nos acerca a nuestro interior, nos ayuda a vaciarnos, nos da espacio para poder escuchar, para poder sentir no solo lo que hay fuera, sino lo que hay en el interior. Es una herramienta de conciencia. Ahora sí que sí. Mucha. Si hay Pues si te alguien que quiera parece. hacer preguntas, si quieres aportar algo, quien quiera aportar algo, sois bienvenidas, bienvenidas. Aquí estoy leyendo el comentario de Adriana Reyes, muy interesante y definitivamente necesario para continuar en armonía con el cuerpo y el alma. Mil gracias, necesito retirarme. Gracias Adriana Reyes desde Monterrey, México. Pues a mí me ha parecido súper completa, ¿no? Si acaso decir, como me has invitado a que hablara de algunas costumbres poco conocidas en ayuno, decir que los indios de Norteamérica, porque tú has hablado de la práctica de la cueva en soledad, los Sioux, los Lakota, los Navajo, ayunan en soledad con propósito, o sea, se van a ayunar para tener visiones, para conectar con lo que ellos llaman el ayuno del gran espíritu. Y me parece muy interesante como rito de paso, porque lo hacían también los jóvenes
cuando tenían que pasar de la adolescencia a la edad adulta, ¿no? Tenían que conectar con el Gran Espíritu, o sea que había que prepararse. En el Tíbet, también dentro de la práctica del Dzogchen, se hace ayuno hasta que tu cuerpo se transforma en un cuerpo de arcoíris, claro. Ahí sí que hay que hacer un preayuno suficiente, ¿no? Porque si no, lo del arcoíris, pues vas a tapar muchas vidas, vamos a entenderlo. Y hay otra práctica, la última para comentarla, y es que en los Sami, los pueblos laponeses de Escandinavia, ellos hacen un ayuno que solamente ingestan líquidos de pescado, de un pescado determinado, para hablar con los espíritus del hielo y del agua. Entonces hacen un canto, que es el canto del Sami, el canto del ayuno, donde ellos conectan de nuevo con el espíritu, ¿no? Entonces me parece muy interesante el ayuno como un proceso de pedir respuestas, ¿no? De buscar algún mensaje sagrado o algo más. Bien, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario más. Alguien que levante su manita, por favor. Catalina, ¿nos apoyas si ves a alguien? No, bueno, sí, estoy viendo a Lidia. Lidia, adelante, por favor. Lidia desde México. Y después Mónica Belea. Adelante. Ok, ya puedo abrir mi micrófono. Pues muchísimas gracias, Concha, Katy, por organizar este tipo de de pláticas que son de suma importancia. Yo quiero preguntar, y gracias, Bea, por compartir lo que sabes. Yo te quería preguntar, como osteópata, ¿tú qué recomiendas, qué tipo de ayuno recomiendas para inflamación de articulaciones? ¿O qué tan seguido? ¿O hacerlo igual con jugos? Eh, si me puedes compartir algo. Gracias. Sí, pues mira, sería bastante interesante, a mi juicio, hacer ayuno con zumos y sobre todo zumo de alguna planta o fruta que tenga como principio activo el mucílago, como puede ser el aloe. Es que no sé qué plantas tienes cerca, pero la pera y la manzana, la zanahoria y además el aloe vera sería un zumo muy interesante, sobre todo por el aloe vera. La zanahoria tiene betacaroteno, pero lo que más interesa es el principio activo del mucílago, que es un principio activo que lo que ayuda es a generar, digamos, como tiene un gel, ¿verdad? Que lo que hace es generar, que amortigua. Y en las articulaciones sería bastante interesante, yo creo. De todas formas, sería también interesante hacer ejercicio muy suave, tipo yoga o pilates, o durante ese ayuno que no sea fuerte el ejercicio, pero sí que sea como conectar y que haya movimiento, ¿vale? Movimiento suave, como una danza, por ejemplo. Si tienes alguna danza que practicas, una danza es genial, es un movimiento suave. Tiene que ser una danza suave, al compás de este zoom. Ok, muchas gracias. Sí, aquí en México hay aloe vera, igual. Es fácil de Sí, se me conseguir. ocurrió el aloe porque está en muchos sitios, por eso.
Sí, mil gracias, Bea. A ti. Vamos, si te parece, Bea, a darle la palabra a Mónica Golea. Mónica, que está en Madrid. Adelante, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por el encuentro. Quería preguntarte, Bea, si, bueno, si no entendí mal, los humos irían, digamos, durante el periodo propio del ayuno, o sea, ¿forman parte del ayuno o son previos o posteriores? Esa sería una pregunta. Y otra, ¿qué recomendaciones específicas para el previo y también para el cómo salir del ayuno? Vale. No he querido ahondar en ayunos específicos porque es un mundo. O sea, el mundo de los ayunos a nivel terapéutico es infinito. Pero si no estás acostumbrado o acostumbrada a practicar el ayuno con zumos, ya sea de vegetales o de frutas, ya estás ayudando mucho a tu sistema para que tenga ese espacio de limpieza, ¿vale? Puedes practicar un ayuno total de 1, 2, 3, 5, 7 días, siempre con recomendaciones médicas, habiendo hecho un estudio, que tengas una terapeuta natural que te haga una recomendación. No, para mí hacer un ayuno hay que hacerlo con cuidado, porque si, por ejemplo, no está recomendado si tienes trastornos alimenticios o si tienes una constitución muy delgada, hay que tener cuidado, ¿no? Como cualquier tratamiento, como cualquier terapia natural. También respondiendo a tu pregunta, sí es interesante hacer un día, por ejemplo, que solo comes, pues plátano no, el plátano lo evitamos, que solo comes manzana y zanahoria, ¿vale? Y entonces al día siguiente, en vez de hacerlo masticando, lo haces con zumo. Lo puedes diluir también con agua mineral, en vez de tomar tanto zumo, ¿no? Que al final el zumo, si no tiene pulpa, tiene una concentración muy alta de fructosa, lo cual te puede dar un pico de glucosa, ¿vale? Es interesante diluirlo bastante. En vez de hacerlo con frutas, pues yo qué sé, apio y zanahoria, que no tienen tanta fructosa, ¿no? Pues eso es un jugo vegetal que te puede ayudar a pasar tu día de ayuno. Si no has practicado nunca un ayuno, te recomiendo hacer que bebas caldos, que sencillos, no que tenga un caldo aquí infinito, que no lleve carne, evidentemente un jugo, un caldo vegetal, em, o un zumo de fruta de crudo, ¿no? Y luego infusiones. Hay muchas infusiones distintas. Si tú lo que quieres es trabajar, por ejemplo, em, quieres hacer una limpieza gástrica, pues el de apio es estupendo, ¿vale? Entonces, para hacer un previo, estaría muy bien masticar un día, pues simplemente 1 o 2 vegetales, 1 o 2 frutas. Eso sería un previo a que tengas todo preparado, que ya te prepares tus vegetales, tus frutas y hagas un día solo de eso. Al día siguiente haces solo ayuno con infusión y caldo de col, alguna crucífera, ¿vale? Y en el tercer día podrías introducir otra vez masticar, pero tendría que ser fruta o un vegetal. No puede ser ahora introduzco la comida y punto. Y ya el cuarto día, que vas a introducir un alimento normal, que sea algo sencillo, que sea un arrocico con verduras, algo calentico, sencillo también, algo crudo, o un caldito, unas lentejitas suaves, ¿vale?
A eso me refiero con la preparación, el día. Al final nos pasamos de ayuno varios días, ¿no? Preayuno, el propio ayuno, que lo puedes hacer sin nada, pero una vez ya lo has experimentado. Yo, por ejemplo, a nivel personal, tengo una constitución Vata, esto viene de la Ayurveda. Igual esto no lo sabes, pero yo sí que sé que soy Vata. Y a Vata no le viene muy bien hacer ayunos largos. Entonces yo simplemente pues termino de comer. Esto es lo que llaman el ayuno intermitente, que es algo que se ha puesto muy de moda ahora, pero que es de toda la vida, vaya. Que terminas de comer a las 4 de la tarde y ya no desayunas hasta el día siguiente, hasta las 10, hasta las 12, lo que tú necesites. Y yo esto, por ejemplo, sí que lo puedo practicar incluso currando, trabajando, que yo soy una persona que trabaja físicamente. Y puedo comer a las 4 de la tarde y ya hasta el día siguiente nada. Evidentemente a la tarde no trabajaría. Mucho. Puedo trabajar, pero no desempeñando algo muy físico, ¿no? Y ya Mm, está. Si respondo a tu mm, pregunta, Y muchas gracias. Pues Y, y- ah, y podrías dejarnos, bueno, entiendo que vos, digamos, podemos consultar para si queremos hacer algún tipo de esta práctica. por supuesto, ¿Nos sí, das tus datos? ujú. sí, a través de... Sí, sí, sí. Yo si te parece, Dani, como tenemos un chat hecho con los que han participado, pues vamos a incluirte a ti en el chat y así puedes resolver dudas o consultas que tengan las personas que han asistido u otros, ¿te parece? Claro, Genial. Pues vamos a ir cerrando esta sesión. Primero de todo quiero agradeceros y agradecerte especialmente, Dani Devi, Beatriz Márquez, porque nos has llevado por caminos que son antiguos pero esenciales. Y nos has hablado de cosas que son muy importantes, que el ayuno no es solamente dejar de comer, sino a veces también estar sagrado, estar callado en esas tradiciones del mundo que nos has enseñado, nos has puesto conciencia, así que gracias por estar aquí, por compartir tu presencia y también todo lo que sabe tu alma. Esperamos mucho, encarecidamente, que consideres esta tu casa y sigas enseñándonos este arte de cuidarnos, Vani. muchas gracias, Concha. Muchas gracias a Katy y a The Wellbeing Planet por invitarme. Para mí es un lujo poder estar aquí y gracias. Most welcome. Pues nos vemos muy prontito. Estoy segura que ustedes están de acuerdo conmigo en que la tenemos que invitar a que vuelva a enseñarnos más cosas porque sabe mucho. Muchas gracias, Dani. Hasta pronto. Nos vemos con todos ustedes en cualquier lugar y en cualquier tiempo de esta casa. Adiós. Adiós.